Bienvenidos a nuestro primer video de nuestra quinta y última semana. El capítulo 17 y 18 nos describen el juicio a la gran ramera, es decir, el derrumbe de Roma. Las imágenes son absolutamente intemporales para mostrarnos justamente lo dinámico y lo propio de entender estas imágenes en nuestra época. Estos dos capítulos sirven como introducción a las bodas del Cordero y a la gran batalla final. El capítulo 17 nos presentará este juicio en una forma narrativa, mientras que el capítulo 18 nos los presentará en una forma mucho más poética. El capítulo 17 en especial está lleno de imágenes. Hemos estado acostumbrados al uso de los símbolos en Juan. En este capítulo se describe a la gran ramera. No solamente ellos, sino que también se nos ofrece un segundo acertijo. Este acertijo ha cautivado la imaginación de ciertos grupos durante toda la historia de la humanidad. El capítulo 17, por ser uno de los más narrativos, está cargado de unos símbolos que es necesario afrontar para poderlos comprender bien en su contexto. Juan nos introduce en una de las últimas visiones. Se refiere a uno de los ángeles que llevaba las copas anteriormente. Y le dice a este ángel: ven, te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera. Es importante mantener este llamado, ya que en el Apocalipsis 21, versículo 9, se hará igualmente el mismo llamado. Ven, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero. Nos hemos acostumbrado a la contraposición que hace Juan entre aquellos que siguen a la bestia y aquellos que siguen al Cordero. De esta forma, Juan nos invita a identificarnos. ¿Con cuál grupo jugamos nuestra vida? ¿Con el grupo de la ramera o con el grupo de aquellos que siguen al Cordero? El Apocalipsis siempre ha estado escrito desde esta óptica, desde la óptica de llamar a los fieles a situarse en la historia. Cuando Juan hace referencia a la ramera o a la prostituta, está utilizando este término en sentido bíblico. No podemos nosotros confundirlo. La prostitución a la que se refiere como profeta es aquella que traiciona a la alianza. Esta prostituta se sienta sobre grandes aguas. Estas grandes aguas, el mismo capítulo nos aclarará qué significa. Las aguas que has visto donde se sentaba la ramera son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y la lengua. En tal sentido, esta ramera tiene un poder que alcanza a muchos pueblos. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado de su prostitución. El imperio y el poder del imperio ha atraído en torno a sí a todos aquellos que nos relatarán en el capítulo 18. Juan es trasladado por el Espíritu. No es la primera vez que Juan hace referencia a ser trasladado por el Espíritu. Con esta han sido ya 4 veces. Lo que cambia es el desierto. El desierto ya no es lugar de protección, sino lugar de encuentro. El desierto que se había hecho referencia anteriormente era el desierto que había servido de protección para la mujer. Aquí es entendido como lugar de encuentro. Ahora Juan nos dará un lujo de detalles sobre esta mujer, que está vestida de púrpura y escarlata, resplandece de oro con piedras preciosas y perlas, haciéndonos referencia a su prestigio y a su poder. Esta referencia es necesaria para luego ver cómo ella es despojada de todas estas riquezas y de todo su poder. Lleva en su mano una copa de oro llena de abominaciones. Esta copa nos recuerda a la copa del furor de Dios, pero esta copa que posee esta mujer es contraria a la copa del furor de Dios. Esta copa está llena de abominaciones y de impurezas. La otra copa era todo lo contrario. Destruía todo aquello que destruye la vida para hacer que la vida sea plena y abundante. ¿A quién se está refiriendo específicamente estos pasajes? Juan continúa: la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Obviamente nos está hablando de Roma. Luego nos dará una clara referencia cuando nos menciona las 7 cabezas, que son las 7 colinas las que se asienta esta mujer. Juan tiene en su mente la representación de Roma, sentada, cómoda, confortable. Sin embargo, él la ve no con signos de victoria, sino con signos de injusticia, opresión y muerte. Por eso hace insistencia en los títulos blasfemos que lleva en su frente. Esos mismos títulos blasfemos que los emperadores se aluden a sí mismos como divino, salvador y señor. Esta mujer está sentada sobre una bestia. Esta bestia tiene 7 cabezas,
quiere decir que tiene una gran presencia, y 10 cuernos, un gran poder. Pero sin embargo, su poder es limitado. Su poder no es total ni tampoco eterno. Lo veremos cuando nos lo reafirme en el versículo 8. Juan quiere presentarnos la identidad de esta mujer. Nos coloca un letrero en la frente. Sin embargo, su identidad parece mantenerse oculta, un misterio. Este misterio se resuelve en los versículos posteriores. Se trata de la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras y de las abominaciones, que se embriaga con la sangre de los santos y la sangre de los mártires que sigue a Jesús. Quiere decir toda fuerza opresora que se basa en la injusticia. Por lo tanto, el carácter mistérico se aclara cuando podemos hacer el ejercicio de discernir cuáles son estas fuerzas en la historia. Juan no puede más que asombrarse ante tanta abominación. El ángel le responde, ¿por qué te asombras? E inicia a explicarle el misterio de la mujer y la bestia que lleva. Es interesante lo que afirma en el versículo 8. La bestia que has visto era y ya no es. Es importante que recordemos que en el capítulo 1, versículo 4 y 8, nos ha afirmado que Dios era, es decir, el pasado. Es la actuación siempre presente y viene, porque Dios es aquel que siempre crea futuro, ya que Él es el futuro absoluto. Cristo, en el capítulo 1, versículos 17 al 18, se nos había afirmado que era, es decir, Él es el primero, el Logos por el cual todo fue creado. Es, ya que murió y resucitó, y vendrá, ya que Él es el Alfa y el Omega. En cambio, la bestia aquí se nos afirma fue, es decir, reinó, era, y ya no es, quiere decir que murió, ya no vive, y aunque va a resurgir del abismo, regresa para su destrucción. Posiblemente Juan está haciendo referencia al mito de Nerón, el cual resucitaría e instauraría su imperio con mayor fuerza. Recordemos que las comunidades cristianas, tan solo a escuchar el nombre de Nerón, tiemblan, ya que fue un período en el que las comunidades cristianas sufrieron mucha persecución. En fin, la bestia era, ya no es, y le queda poco tiempo. Luego se nos hace referencia a todos aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida. Nosotros podríamos pensar que se trata de un determinismo. Sin embargo, no podemos plantear ningún determinismo. No es adecuado entenderlo que algunos han sido anotados en el libro de la vida y otros no. Por el contrario, veremos cómo el templo que se nos presentará tiene las puertas abiertas a toda la humanidad. Hemos visto estos 144.000, que significa toda la gente de todo pueblo, lengua y nación. En tal sentido, no se trata sino más bien de denotar y subrayar la gran distinción que existe entre los seguidores del Cordero y aquellos que dan su lealtad a la bestia. El versículo 9 de este capítulo es posiblemente uno de los versículos que más ha despertado la imaginación al momento de interpretarlo. Juan nos invita a utilizar la inteligencia. Nuevamente, Juan nos invita a discernir. No podemos pensar que este llamado a utilizar la inteligencia significa únicamente descifrar un acertijo. Nos hemos dado cuenta que el Apocalipsis nos invita al testimonio. Por lo tanto, entender el Apocalipsis como una serie de acertijos a descifrar para prever un futuro incierto es absolutamente insuficiente. Juan, al invitarnos a discernir, nos está invitando a tomar parte en la historia. Sería absurdo de otra manera que nos invitase a mantenernos como simples espectadores del drama de la humanidad. Recordemos que Juan nos está invitando a meternos en nuestra historia y a dar un fiel testimonio de Jesús. Son también 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún. Cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Podríamos nosotros asociarlos con los emperadores, pero realmente la cuenta no nos da. Igualmente, otra tendencia dentro del cristianismo ha tratado de asociarlos al obispo de Roma, es decir, al Papa.
De esta forma nos encontraríamos en el octavo, y así el fin del mundo estaría cerca. ¿Quiere decir que Juan ha fracasado en su predicción? Todo lo contrario. Juan nos llamó a la inteligencia. Esta inteligencia que nos obliga a discernir y a buscar nuestro compromiso en la historia y nuestra fidelidad a Jesús y al Evangelio. El texto prosigue y el versículo 16 nos muestra una reflexión interesante. El mal se devora a sí mismo. Los 10 cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera. La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. La situación de caos en el Imperio Romano y el hecho de otros reinos que invadieron a la antigua Roma nos muestran la lógica del mal. El mal siempre termina destruyéndose a sí mismo. El mal nunca construye. Por eso es importante entender esta lógica que Juan nos quiere mostrar. El mal termina consumiéndose a sí mismo. La mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Una clara referencia al poder de Roma, su dominio y su control. Podríamos nosotros dejar navegar nuestra imaginación. Recientemente, el año 2000 fue un año de miedo frente al fin del mundo. No solamente hemos vivido esta angustia en el año 2000. El año 1000 fue, en especial, un año de angustia para la humanidad. La gente dejó lo que tenía e incluso se fue a Jerusalén a esperar la nueva Jerusalén. Y esta nueva Jerusalén no vino. La historia está llena de este tipo de predicciones. Incluso el mismo Inocencio III, al cumplirse los 666 años de la fundación del Islam, predijo el fin del mundo. De esta forma, hemos de entender que las predicciones no solamente han sido hechas desde el ámbito profano. En nuestra iglesia también existen este tipo de predicciones. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está invitando el Apocalipsis con esta afirmación que nosotros hemos escuchado de los reyes? Los imperios vendrán. Algunos ya han caído. Otros están por caer, pero no durarán. Ningún imperio del mal se sostiene eternamente. Solo Dios es eterno. Si mantenemos nuestra esperanza firme en esto, entonces tendremos que preguntarnos por nuestro compromiso y en qué lado nosotros nos encontramos frente al mal de la historia. Esto es lo importante. Y esta es la inteligencia a la que Juan nos está llamando a poner en práctica. Ahora nos introducimos brevemente en el capítulo 18. El capítulo 18 lo podemos dividir claramente en 3 partes. La primera, que va desde el versículo 1 al versículo 9. La segunda, del versículo 9 al versículo 20. Y la tercera, del versículo 20 al versículo 24. En la primera parte, el anuncio de la caída de Babilonia se transforma en una invitación a salir de ella. En la segunda parte se nos nombran unos reyes y unos mercaderes, distintos a aquellos que se nos han mencionado en el capítulo 17. Recordemos que en el capítulo 17 se devoraban sus carnes. En cambio, en este capítulo se lamentan, no son los mismos. Juan nos ofrecerá en forma clara y detallada todos los sectores que han hecho alianzas con esta bestia y ahora se lamentan. Por eso es importante leer con detenimiento esta parte. La tercera y última parte del versículo 20 al versículo 24 es un canto de alegría, junto con una profunda imagen poética de lo que significa esta tristeza de la caída de la gran bestia. La música de los citaristas y cantores, de los flautistas y trompetas, no se oirá más. Artífice de arte alguna no se hallará más en ti. La voz de la rueda del molino no se oirá más en ti. La luz de la lámpara no lucirá más en ti. La voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. Como podemos darnos cuenta, son imágenes que nos relatan una profunda tristeza. No hay más música, no hay más arte. Esta voz de la rueda del molino que refleja lo cotidiano de la existencia, junto con la luz de la lámpara, nos llevan a esta penumbra absoluta en la que no hay más alegría,
no hay más amor que celebrar. La voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. En el capítulo 17, Juan nos había presentado el nombre de esta gran mujer, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, sentada sobre la bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La mujer, vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, de piedras preciosas y perlas. En el capítulo 18 nos va a presentar a esta mujer. En el capítulo 18 nos sigue relatando la soberbia de esta mujer, pues dice en su corazón, está sentada como reina, no es viuda y no es de conocer el llanto, remarcando el carácter soberbio del imperio. Desde esta perspectiva podemos entender el anuncio del ángel, cayó la Gran Babilonia, haciendo una referencia a la tradición profética de Israel, afirmando a la Gran Babilonia como el centro de perdición. Esta vez ya no es Babilonia, sino Roma. La identidad que realiza Juan entre Babilonia y el Imperio Romano consiste justamente en su apostasía y la persecución a los testigos de Jesús. Pero la Gran Babilonia no se encuentra sola, tiene cómplices, mercaderes y reyes que se han enriquecido a costa de la opresión del gran imperio. La originalidad de Juan en esta visión consiste en que su fidelidad al Evangelio y la realización de una lectura de las Escrituras permite que justo cuando el imperio se encuentra en el mayor apogeo, Juan devela las estructuras de opresión que este imperio tiene. En este sentido, la profecía de Juan tiene su núcleo en que su carisma le permite leer las Sagradas Escrituras y entender las dinámicas de la historia allí donde nadie tendría necesidad de verlas. Si el imperio se encuentra en su pleno apogeo, ¿por qué develar lo que normalmente nosotros podríamos pensar que es común? El juego de los reyes y de los mercaderes. ¿Por qué no unirse al juego de los reyes y de los mercaderes? De ello podemos entender el llamado del segundo ángel: salir de ella, pueblo mío, no sea que se hagan cómplices del pecado y los alcance la plaga, porque sus pecados se han amontonado al cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Es el llamado a pensar y reflexionar seriamente de parte de quién nuestras comunidades están jugándose su vida, a favor de quién. Recordemos que en el momento que Juan se encuentra, podría tranquilamente haberse plegado a las comodidades del imperio. El imperio se encontraba en el mayor apogeo, y él, sin embargo, es capaz, desde las Escrituras, de develar las injusticias que este mismo imperio posee. Por eso, el llamado a salir de ella es el llamado a tomar posición en la vida. Juan, en el versículo 3, nos había dicho que los reyes y los mercaderes de la tierra se habían enriquecido con el lujo desenfrenado. Este lujo desenfrenado que era evidente en el Imperio Romano. El gasto y el desenfreno del Imperio Romano es ampliamente descrito por varios historiadores. Los reyes de la tierra lloran. Sin embargo, se mantienen a distancia, como nos lo afirma el versículo 10. Su lamento no los lleva a tomar una posición en la vida. Se quedan simplemente a la distancia, lamentándose de la caída de Babilonia. Se lamentan también los mercaderes de la tierra, porque ya no compran sus cargamentos. Y fijémonos lo que nos describe: el cargamento de oro, de plata, de piedras preciosas y de perlas, de especies preciosas, de trigo, pero en especial nos coloca en el versículo 13 un elemento que nos llama la atención: de esclavos y mercancía humana. Juan está develando la tiranía del imperio y sobre todo se presenta como un antiesclavista. Una novedad, pero absolutamente anclada en aquellos que han leído el Evangelio a profundidad. Aquel que lee el Evangelio entiende que no pueden haber esclavos, pues todos son hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, no se puede hacer comercio con lo humano. En esto consiste lo agudo de la descripción de las relaciones comerciales que se dan en el tiempo de Juan. Por esto este capítulo nos devela el agudo análisis que realiza Juan
de su situación, observando y ponderando todos los elementos políticos y económicos que la conforman. Juan realiza una segunda lamentación y luego, en el versículo 15, se nos afirma que los mercaderes y todos aquellos que se enriquecieron se quedan también a la distancia, horrorizados de este suplicio, lamentándose de igual forma como se lamentaron los reyes. No solo los reyes y los mercaderes son mencionados en este capítulo. También hay un grupo que se enriquece a costa de ellos, los capitanes, los oficiales de barco, los marineros y cuantos ocupan de trabajos en el mar, es decir, todos aquellos que se enriquecen directa o indirectamente, que han fijado alianzas con la Gran Babilonia. Se lamentan y dicen: ¿quién como la gran ciudad? Son aquellos que han colocado su corazón en la gran ciudad y no en Dios. Recordemos cómo en capítulos pasados hemos hecho referencia a quién como Dios. Hacen gestos de lamentación y aquí nuestra tercera lamentación. Sin embargo, sus lamentos son los lamentos desde la distancia. La caída de todos, tanto para aquellos que han hecho sus alianzas con la bestia, se transforma en alegría para todos aquellos que han resistido y permanecido fiel al testimonio de Jesucristo. Alégrate por ella, cielo, usted de los santos y apóstoles y profetas, porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado la causa. Esto es una referencia clara a todos aquellos mártires que en el quinto sello habían hecho un clamor a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, tendremos que esperar? Entonces un ángel poderoso empuja una gran rueda de molino que arroja en el mar. Así de golpe será rejada la gran Babilonia. La gran ciudad ya no aparecerá ya más. Esta imagen de la piedra de molino y el mar es una evocación a la rapidez, a la profundidad y a la efectividad de la acción de Dios en la historia. El capítulo prosigue con este versículo 22, que como ya hemos mencionado, es una imagen poética del dolor y de la tristeza. Una imagen de dolor porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. Con el poder de Roma, su magnificencia, encantaron a todos aquellos que la seguían. Por eso lo central en este capítulo es este llamado a salir, a no pactar, a preguntarnos específicamente nuestra posición en la historia y dónde nos ubicamos nosotros. Al concluir estos dos capítulos, nos surge la siguiente reflexión. Muchas comunidades han gastado su tiempo tratando de discernir los signos que nos envían a un futuro. Juan entra en el núcleo, en el corazón del presente de nuestro tiempo. Es la única forma para leer el futuro. Juan entró en el núcleo del imperio y develó sus injusticias. El que era ya no es. Cayó la gran Babilonia, porque el mal se devora siempre a sí mismo. Muchas comunidades vivimos en sociedades en conflicto y a veces nos hemos dejado enfriar nuestra esperanza y hemos cruzado nuestros brazos frente a la historia. Otras comunidades, en cambio, viven en sociedades en las que aparentemente todo es normal. La invitación es a ir al corazón de la historia. No es ir a futuros que no se sabe cuándo vendrán. El cristiano no tiene puesta su mirada en signos ilusorios. Juan nos invita a ir al corazón de nuestra historia. Solo así podremos crear futuro. Solo así podemos esperar un futuro distinto. Esta es la buena noticia del Apocalipsis.